Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy haciendo un pequeño descanso en mi día y, como siempre, aprovecho este pequeño descanso para seguir enseñándoos algunos de los principios que enseño en la saga La voz de tu alma. Este es el primer tomo, son 11 tomos y, bueno, lo primero, lo dividí en 11 tomos porque imagínate que tuvieras un libro así de gordo. O sea, no empezarías a leerlo, o sea, la gente se perdería la enseñanza probablemente más importante de su vida, donde enseño el principio de todos los principios, el principio del mentalismo, y se lo perdería simplemente por el contexto, porque lamentablemente no se nos ha enseñado a asociar mucho dolor a la lectura, porque desde muy pequeñitos se nos obligaba a leer en las escuelas. Entonces la gente ha asociado dolor a aquello que le cuesta trabajo. La única manera en que te guste leer es cuando tú entiendes que esa lectura te va a beneficiar en otras cosas que para ti son más importantes en la vida. Esa es la manera en que uno empieza a leer. Yo no me gustaba leer porque precisamente me obligaban a leer, yo qué sé, me acuerdo del primer libro que me obligaron a leer en la escuela, que se llamaba El Lazarillo de Tormes. O sea, ya me dirás tú a un chico de 11 años o de 12, no sé cuántos años tendría, que le pongan a leer El Lazarillo de Tormes. Que no, o sea, es un suplicio. Y encima te amenazaban con que si no te lo leías y venías con el resumen y te lo habías leído realmente, te suspendían. Entonces, claro, un chico empieza a asociar mucho dolor al hecho de la lectura porque me están obligando a hacer una cosa que no quiero. ¿Cuándo empecé a leer y por qué ahora soy tan lector y me leo 5 o 10 libros al mes? Porque empecé a asociar la lectura a algo positivo. Y empecé a darme cuenta que con la lectura podía aprender cosas nuevas que me podrían ayudar a prosperar en las áreas de mi vida que a mí sí realmente me interesaban. Entonces pienso, si yo quiero mejorar mi economía y puedo leer libros que me ayuden a entender cómo funciona todo para poder mejorar, entonces ese libro para mí es algo positivo, no me tienen que obligar, porque quiero mejorar mi vida. Si yo quiero mejorar la calidad de mi vida en cuanto a salud, si yo puedo leer libros que me puedan ayudar a eso y a recuperar el control de mi salud sin depender de terceras personas, pues me está enseñando algo súper valioso para mi vida, ¿no? Si yo puedo recuperar el control de mis pensamientos, pues me está enseñando algo que es muy valioso para mi vida. Entonces, la cuestión de todo esto es que escribí la saga La voz de tu alma en 11 tomos para que las personas no se echaran atrás al ver tanta información. La información está resumida ya, porque toda esa información es el producto de miles y miles de libros que leo y que sigo leyendo, de los cuales saco toda esta información. Y una de las cosas más importantes, que es en lo que se centra la saga La voz de tu alma, es en explicar y en que la gente entienda el principio del mentalismo, que es muy fácil de decir, pero muy difícil de entender y más difícil de aplicar. El principio del mentalismo dice que los pensamientos son cosas y que lo que piensas se manifiesta. Todo el resto de principios es una derivación del principio del mentalismo y actúan entre sí del mismo modo que la ciencia tiene expertos de determinadas áreas que no suelen ponerse de acuerdo entre sí, por eso te vas al médico, te arregla una cosa y te estropea otra, y por eso los grandes científicos que se encargan de entender todo esto no se acaban de poner de acuerdo. ¿Por qué? Si tú estudias, por ejemplo, epigenética, te dirán que los pensamientos cambian la estructura del campo electromagnético, del campo energético de la persona, y eso es capaz de cambiar el ADN. Y si lo estudias desde otro punto de vista, pues te vas con un biólogo y se dan cuenta de que verdaderamente cuando aparecen células enfermas, antes de la célula hay un campo electromagnético y que es el campo electromagnético el que determina cómo se comporta la célula y no al revés. Ese es el principio del mentalismo. Todo empieza en el mentalismo porque el pensamiento, cuando hay un colapso de onda del pensamiento, que en la física cuántica es cuando tú fijas un pensamiento en la subconsciencia, ese pensamiento empieza a emitir una vibración y esa vibración emite un resultado y esa vibración empieza a reorganizar las células alrededor de la vibración. Esto es lo que la ciencia ha descubierto, pero que la metafísica y los principios que enseño en La voz de tu alma lo sabe desde hace miles y miles y miles de años. La ciencia descubrió esto hace bastante tiempo, ya hace casi 100 años o cerca de 80 años, porque lo descubrió, hay estudios de 1947 que ya entienden y indican, hecho por un doctor que era profesor en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y descubrió
lo que ahora te acabo de contar, que toda la materia se organiza alrededor de campos electromagnéticos. Eso es lo que hace que cuando tú, por ejemplo, te cortas un dedo, las células saben cómo reestructurar todo eso. Y porque digamos que el campo electromagnético es la plantilla alrededor del cual se juntan todos los átomos, moléculas y después células. Eso ocurre en nuestro propio organismo, pero también ocurre en el universo entero. Entonces, imagínate a ti mismo como un organismo dentro de un organismo superior que es el universo. Significa que tu propio campo electromagnético, tu impronta, esa plantilla de la que habla la ciencia, está organizando alrededor tuyo, es decir, tu propia vida, toda la materia que coincide con la plantilla, con la impronta, con el campo electromagnético que tú tienes. Lo que significaría que todas tus relaciones, tus niveles de salud y tu economía son el producto de tu plantilla, de tu impronta, de tu campo electromagnético. Sabemos que los campos electromagnéticos son controlados por los pensamientos. Y sabemos que no tenemos un cerebro, tenemos varios cerebros. Por eso hay gente que habla del cerebro del corazón, del cerebro de los intestinos, del cerebro propio que todos conocemos. Pero hay muchos más. Cada órgano es un conjunto de células que piensa por sí mismas y cada órgano es un cerebro en sí. De tal manera que los riñones son un cerebro, de tal manera que el páncreas es un cerebro, aunque la ciencia dice que el cerebro está en el corazón, está en la mente, está aquí arriba en la cabeza y está en los intestinos. Hasta ahí ha llegado la ciencia. Nadie se ha parado a pensar que cada órgano sea un propio cerebro que interactúe por sí mismo, o sea, que actúe por sí mismo, pero también que interactúe con el resto de órganos. ¿Por qué? ¿Por qué puedo entender esto? ¿Y por qué puedo entender que tú, en tu conjunto de órganos y de células, seas también a sí mismo una célula para un organismo más grande que es el planeta Tierra? Es tan sencillo como eso. Entonces, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, como es en lo pequeño es en lo grande y como es en lo grande es en lo pequeño. Si en nuestro cuerpo somos capaces de determinar que toda la materia se organiza alrededor de campos electromagnéticos preestablecidos, o digamos de alguna manera, toda la materia se fija alrededor de una energía que está estancada en un punto, que tiene una impronta, que tiene como una estructura, tiene un código, un lenguaje, y ese lenguaje está reorganizando el resto de materia alrededor, creando algo más grande. Si nosotros observamos la sociedad, al fin y al cabo sucede lo mismo, ¿no? Los matrimonios, ¿qué son? Más que un conjunto de dos células grandes que se unen para crear una célula más grande y eso produce otras cosas alrededor. Y no solamente estoy hablando de niños, estoy hablando también de negocios, de amigos, de todo lo que se reorganiza alrededor de un matrimonio. Pero también ocurre con las empresas. ¿Qué es lo que ocurre con las empresas? Un conjunto de personas que se juntan con una vibración similar, producida por unos pensamientos similares, que producen algo más grande. Y eso puede terminar produciendo una empresa multinacional que acaba afectando, como buen órgano, a todas las partes del sistema. Es tan sencillo como eso, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Bueno, pues una de las figuras, que es de lo que te quería hablar hoy, que a mí más me llamó la atención desde el principio, que empecé a estudiar todos los principios, leyendo miles y miles de libros y sacando toda esa información, fue la figura del maestro conde de Saint-Germain. Que, no sé si has oído hablar de él, en la espiritualidad se dice que es un maestro ascendido. Se dice también que no llegó a morir nunca y que tuvo varias encarnaciones o varias manifestaciones de diferentes maneras y se manifestó a lo largo de muchos nombres muy conocidos a lo largo de la historia. Y una de las cosas que leí del Conde de Saint-Germain que más me gustó, os lo voy a leer y lo vamos a comentar ahora. Decía así: es verdad que ante los propios ojos de Jacques Casanova de Saint-Gall, el conde tomó una moneda de 2 centavos, la expuso a cierta llama hasta que se volvió roja. Y, cuando se hubo enfriado, se la entregó a Casanova. Tan grande fue el asombro de este al constatar que era oro puro, que expresó la duda a Saint-Germain, de que Saint-Germain hubiera tal vez combinado una moneda con otra, o cambiado una moneda por otra. El conde simplemente le contestó:
El que duda de mis conocimientos no merece hablar conmigo. Y le mostró la puerta. Pensemos que esto, cuando alguien ve algo que no es usual, tanto el conde maestro de Saint Germain, como Jesús de Nazaret, como Sai Baba en la India también, que manifestaba objetos y de todo, ¿no? Y hay un montón de documentaciones. De hecho, hay un libro que habla de Sai Baba con un periodista escéptico que fue con él, convivió con él, le persiguió por todos lados, durmió con él, hizo todo con él, y al final no le quedó más remedio que constatar que los milagros de Sai Baba eran verdad. Pero también hay una corriente en el mundo de escépticos que te van a decir que eso no es verdad. Pero la mayoría de escépticos que te dicen que no es verdad no lo han comprobado. Entonces esto siempre es lo mismo, ¿no? O sea, el escéptico dice no es verdad, pero no ha comprobado ni sabe nada. Simplemente te da su opinión. El resto de escépticos te dicen es verdad, no es verdad. Y se juntan entre ellos. ¿Y qué forman? Un microorganismo de células que creen en esa verdad. No es cierto. Ahora, ¿de qué te sirve a ti creer que algo no es cierto si te está perjudicando en la vida creer que algo no es cierto? O sea, si tú puedes dominar el principio del mentalismo, no te digo que vayas a manifestar un objeto de oro con la mano, como hacía Sai Baba, pero te digo, quizás puedes controlar tu salud, quizás puedes controlar tu economía, quizás puedes controlar tus relaciones, si eres capaz de dominar el principio del mentalismo. Pues los escépticos siempre han hecho lo mismo a lo largo de la historia. Jacques Casanova cuestionó al maestro de Saint Germain cuando cambió una moneda de plomo por una de oro. Y lo que hizo Saint Germain es lo que tenemos que hacer todos nosotros cuando alguien nos viene a decir que esto no es cierto. Y dijo él, el que duda de mis conocimientos no merece hablar conmigo. Y le mostró la puerta. ¿Nosotros qué hacemos normalmente cuando empezamos con todos estos principios? Intentar convencer a la gente. Y cuando alguien nos cuestiona, nos sentimos ofendidos y tratamos de darles explicaciones. Cuando tenemos que comportarnos como los más grandes dominadores del principio del mentalismo a lo largo de la historia. ¿Qué decía Jesús de Nazaret cuando sanaba a un enfermo? Vete y no se lo cuentes a nadie. ¿Qué le recomendaba a sus discípulos? No le eches perlas a los cerdos porque os las van a pisotear. ¿Qué es lo que hacía el conde maestro de Saint Germain? El que duda de mis conocimientos no merece hablar conmigo. ¿Qué es lo que hago yo con todos los haters y toda la gente que entra a criticar en mis redes sociales? Los bloqueo y no me vuelven a ver jamás. ¿Por qué? Porque lo he aprendido de los más grandes de la historia. Entonces, voy a continuar con la lectura porque luego os quiero contar una cosa. Dice, para un ser de la talla del conde de Saint Germain existen todas las posibilidades. Lo mismo que ocurría a Jesús y por eso creaba los milagros. Un iniciado, o Sai Baba, o todos los grandes. Un iniciado, un adepto, un maestro de esa magnitud no encuentra dificultad alguna para transformar un centavo en pieza de oro, cuando solo tiene que alargar la mano y extraer del aire el oro que le sea menester. ¿Por qué? Porque este tipo de personajes entendían perfectamente el principio del mentalismo y habían formado las creencias adecuadas con respecto a eso. Dicho de otra manera, todos nosotros creemos en los principios que os enseño, creemos en esto, pero tenemos también creencias en contra de todo esto. Por eso, por un lado, nos gustaría creer que podemos crear la vida que queremos y por otro lado tenemos todas las creencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos y de nuestros profesores, de nuestros amigos, porque adivinas, naciste con esas creencias, te reforzaron esas creencias y eso creó un campo electromagnético alrededor de tuyo. ¿Qué significa ese campo electromagnético? Que reorganizó la materia alrededor tuyo. Entonces, ¿qué tipo de entorno creaste? Un entorno que era igual de escéptico que tú, porque te lo habían enseñado y habías nacido con ese escepticismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tus amigos, los padres de tus amigos, tus profesores, todo el entorno que creaste, todos estaban en la misma frecuencia vibratoria que tú. ¿Por qué son tan escasos los grandes maestros tipo Jesús de Nazaret, Saint Germain, Sai Baba, todos los grandes que han habido a lo largo de la historia? ¿Por qué son tan escasos? Porque las masas están contagiadas con el pensamiento contrario. Ellos creen que la materia tiene más poder sobre nosotros que la propia mente sobre la materia. La corriente que yo te estoy enseñando es totalmente lo contrario. Ahora, ¿puedo yo coger una moneda de bronce y convertirla en oro? No. ¿Por qué no puedo? No es porque no pueda. Es porque mi creencia tiene dudas. Por mucho que yo te lea esto,
Yo no soy un maestro de esto. Porque esto no lo dominas tú ni en una vida, ni en 2, ni en 10. ¿Entendéis? Porque si no, cogería esto y te lo transformaría en oro. Aquí, delante de tus narices. Y no sé hacerlo. Que no sepa hacerlo no quiere decir que no pueda hacerlo. A mi nivel, he podido pasar de la pobreza a ser millonario. He podido transmutar una enfermedad que me decían que era crónica y ser campeón de España en natación. He podido hacer otras cosas a mi nivel. Significa que domino los principios mucho más que el promedio. Ahora, ¿quiere decir que domine los principios? No. Nadie los domina. Por mucho que vayan de eruditos y entendidos. No. Ahora, fíjate en esto. Y ese es el problema, ¿no? Que decís, habrá que probar. Pero el problema es que cuando vas a probar, la palabra probar indica que estás haciendo una prueba, no que vayas a hacer algo, sino que vas a probar indica que puede ser que sí o puede ser que no, lo que significa que hay duda. La fe de la que hablaba Jesús no almacenaba ninguna duda, por eso decía, ¿cuánta fe necesitamos? Pero si es que la fe no se mide, la fe o la tienes o no la tienes, por eso para hacerles entender a sus discípulos decía, si tienes la fe del tamaño de un grano de mostaza, los que tengáis el colgante ya sabéis qué tamaño tiene el grano de mostaza porque está aquí dentro, o sea, muy pequeño. Entonces, ¿qué significa? Que no es que la fe tenga que ser enorme, un tamaño de fe, no es que la fe o la tienes o no la tienes. Y Jesús sanaba a un enfermo porque en su interior nadie, no había ni un solo pensamiento encontrado, conociendo los principios del mentalismo y conociendo cómo el pensamiento crea la materia, no hay ni un solo pensamiento encontrado en que eso no se pueda realizar. Nosotros querríamos que fuera así, lo vamos a intentar, pero no nos sale. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestra creencia es inconsciente, nos está diciendo que no, que eso es imposible. Os conté el otro día, en uno de los vídeos, que Michael Jackson, hubo una época de su vida que estaba obsesionado en que el ser humano podía volar. Y de hecho, porque Michael Jackson no dominaba, pero conocía los principios metafísicos, por eso era muy amigo de Wayne Dyer también. De hecho, los niños de Wayne Dyer estuvieron en la finca que tenía Michael Jackson, que luego le dijeron que sí era todo lo que le dijeron de los niños, y luego salió el niño que le había dicho eso, el primero, diciendo que su padre le había obligado a decir eso a ver si le sacaban dinero a Michael Jackson. Pero la sociedad es así, y los medios informativos son así, toda la podridumbre que hay alrededor de todo eso es así. Pero Michael Jackson era un gran metafísico, y Michael Jackson estaba obsesionado con que podíamos volar. Porque él entendía que si alguien no tenía ni una sola creencia en contra y quería volar, pues podría volar. ¿Por qué? Pues es un poco como ocurre en la película Matrix. La película Matrix está basada en teorías científicas. Y la película Matrix, cuando Neox en la película Matrix descubre que está en una realidad virtual, entonces es capaz de desplazarse y es capaz de volar. Eso que es ficción, en realidad no es ficción. Se podría dar. De hecho, se va a dar en algún momento de la historia. Ahora, fijaos en esto. De hecho, ¿sabéis por qué sé que se va a dar? Porque esa película tuvo un gran impacto en nuestra sociedad. Si vosotros supierais la cantidad de películas que tienen un impacto en nuestra sociedad y que luego acaban creando una realidad en el subconsciente colectivo que acaba manifestándose, os alucinaríais. Lo que pasa es que igual ves una película hace 20 o 30 años y no la puedes relacionar con lo que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, si habéis visto la película V de Vendetta, en V de Vendetta hay un personaje con una máscara, ¿no?, que lo que hace es desenmascarar un gobierno totalitario que crea un virus a nivel mundial y que ese virus lo que hacen es luego proteger a las personas del virus, pero les dicen en la película, nosotros te damos protección, pero no te damos libertad. O sea que te estamos intercambiando la protección al virus a cambio de tu libertad. ¿Y sabéis en qué año ocurría eso en la película de V de Vendetta? En el año 2020. Cuando una masa social suficientemente grande está observando y está viendo algo, ese algo se conecta con una posibilidad que podría materializarse en nuestra realidad con el tiempo. Por eso Jesús de Nazaret decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis en el futuro, porque la materialización tarda un tiempo, se tiene que reestructurar toda esa materia alrededor del campo electromagnético que ha creado un solo organismo. ¿Por qué digo un solo organismo? Porque un grupo de personas que se junten con un mismo pensamiento se convierten en un solo organismo, se convierten en un molde, en el subconsciente colectivo. ¿Entendéis? Ahora, cuando los medios de comunicación te enfocan en las catástrofes naturales, te vas a dar cuenta de que
Ellos se obsesionan con un tema, si ven que venden, pues te lo van a ir poniendo durante años hasta que la llama se vaya apagando. Entonces es muy común que en los medios de comunicación, si empiezan a hablar de desastres naturales, vas a ver que si lo empiezan a bombardear continuamente y se pasan 3, 4, 5 meses, un año hablando de catástrofes naturales, en los siguientes meses habrán catástrofes naturales y en los siguientes años, y si eso llega al subconsciente colectivo a nivel mundial, ocurrirá a nivel mundial. ¿Cómo una persona que quiera controlar un poco el mundo puede manipular lo que vaya a ocurrir en la realidad? Si es capaz de controlar los medios de comunicación y decirle a un medio de comunicación, oye, la siguiente cosa que va a pasar en el mundo va a ser el cambio climático y van a haber catástrofes naturales y tal. Ahora, si empiezan a bombardear eso en los medios de comunicación y todas las masas aborregadas empiezan a ver eso y a creer en eso y a adoctrinarse con eso, en los siguientes años ocurrirá todo eso. Es la profecía autocumplida. ¿Entendéis cuál es el principio del mentalismo? ¿Entendéis cómo funciona? ¿Entendéis que la única manera en que te puedas volver libre y puedas recuperar el poder en tu vida es eliminando la televisión y no dejando que algo externo que controla tanta gente te controle a ti también? Que nos tenemos que desapegar de todo eso y cada uno de nosotros hacer lo que hemos venido a hacer en esta era, en la era de Acuario, que es que cada uno se traiga el cántaro y cada uno vierta el agua donde quieran, ser los maestros de nuestra propia vida. Que se han acabado la época de los gurús y de las masas siguiendo a un solo personaje o a una sola televisión o a un solo falso dios. ¿Entendéis? Es exactamente eso. Entonces, ¿por qué hablaban de la segunda venida de Cristo y la gente se ha pensado que era un personaje que iba a bajar del cielo y iba a ser el segundo Jesucristo o el mismo Jesucristo? Porque no estamos en esa época. Cuando Jesús vino, estábamos en la época de las grandes gurús. Ahora ya no estamos en las épocas de las grandes gurús. Estamos en la época del Cristo interior. Estamos en la época en que cada uno de nosotros debe despertar la conciencia. Estamos en la época en que cada uno de nosotros debe conocer el principio del mentalismo y debe darse cuenta de eso. Y mientras todos los grupos religiosos sigan esperando a un Salvador, a un Mesías que se va a reencarnar y que empiezan a decir, no, ya ha nacido, ya está entre nosotros y ya todo eso, no se están dando cuenta que la segunda venida de Cristo es la venida dentro de cada uno de nosotros y que tú debes despertar a ese Cristo interior, a esa conciencia crística que le llaman, a esa conciencia del principio del mentalismo cuando tú te das cuenta de que tú eres el único creador de tu realidad y que verdaderamente el universo se forma en capas. Y que esas capas tú simplemente tienes que enfocarte y hacer lo que dice la física cuántica, un colapso de ondas, que significa, de todas las capas que hay en el planeta, de todas las realidades, al tú enfocarte en una y obsesionarte divinamente con una, por eso los planificadores, si cada día te obsesionas con lo que quieres lograr, al final eso se hace un colapso de onda y eso acaba formando tu impronta, acaba formando tu plantilla, acaba formando tu vibración y acabas manifestando esa vibración en el exterior. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice, esta verdad no la puede creer ni comprender sino aquel que se haya percatado del principio del mentalismo, hasta el punto de hacer conciencia de él. Por haber sido totalmente ignorado hasta el siglo pasado, es que al mundo se llenó de alquimistas que buscaban oro por el camino fácil, ignorando la verdad. Ya estamos en el peldaño que muchos van a contratar el hecho de que si se visualizan en plena llama dorada, bajando de la presencia y sintiendo gratitud por ello, ¿qué os decía? Creyendo que ya lo tenéis. Cuando tú crees que tienes algo que anhelas mucho, que sientes una gratitud enorme. Por eso Jesús decía, creyendo que ya lo tenéis. Te está diciendo, si se visualizan en plena llama dorada, bajando de la presencia y sintiendo gratitud por ello, no tardarán en precipitar toda la sustancia que les sea necesaria. Este es un paso en la alquimia espiritual y no puede fallar. Hay un punto a aclarar muy importante, y a esto quería yo llegar, sin el cual no actúa la alquimia espiritual, que es transmutar los pensamientos en materia. No hay un punto, o sea, hay una manera en que no funciona. La presencia yo soy no puede hacer descender su sustancia dorada al ego inferior, es decir, a nosotros, no puede hacer descender la sustancia dorada al ego inferior a menos que el canal se encuentre limpio. Limpio significa no entorpecido por la amargura. Esta amargura la forman las críticas, los chismes, la mala voluntad, el rencor,
el recuerdo constante de males pasados, las emociones violentas. La forma más práctica de lograr un ánimo ecuánime en todo momento es esforzarse por no dejarse afectar por ninguna circunstancia lastimosa o que impaciente. A mucha gente en el planeta le esperan unos años muy duros, porque ha dejado precisamente que le afecten circunstancias lastimosas o que le impacienten, que le afecten la amargura, las críticas, o hayan entrado ellos en críticas, en chismes. El otro día lo dije, aquí en España, todo el mundo está hablando ahora de la hija de una famosa cantante que no sé qué, qué tal, y tuvo la máxima audiencia. Esa es la chismografía de nuestro país. Eso es lo que es la gente, y por eso la gente está mal, es pobre, tiene malas relaciones, está enferma, tiene miedo, porque le dan más importancia a eso que a controlar sus propios pensamientos y estudiar esto. El día que yo haga un vídeo y el 35% de la población española esté pendiente de mi vídeo, de cómo explico los principios de la voz de tu alma y el principio del mentalismo, ese día la humanidad va a dar un salto cuántico espectacular. Pero mientras siga interesando más que una famosa venda su vida a cambio de no sé cuántos millones de euros y toda la población esté embelesada, enganchada a ver qué es lo que ha pasado, están más pendientes de su vida que la de ellos propios. Y muy importante, lo que le haya pasado a esa persona se va a manifestar en la vida de aquellas personas que estén observando esa realidad. Es muy importante que entendáis esto. Entonces, básicamente lo que te está hablando aquí es del principio del mentalismo. De lo que te estoy hablando es que para poder manifestar esas visualizaciones necesitas tener el canal limpio. Por eso, el 5º tomo de la saga de la voz de tu alma se llama Sanación del alma. ¿Por qué? Os digo que la sanación del alma es uno de los pasos más importantes. Porque con la sanación del alma limpias todos los programas que hay almacenados en la mente subconsciente que han creado una impronta, que esa impronta ha hecho que tú atraigas más pensamientos relacionados con ese trauma y que están fijando un tipo de realidad que corresponde, por el principio de correspondencia, a esa impronta energética que tú tienes, a esa plantilla, a esa manera de pensar inconsciente. Entonces, la sanación del alma es un paso fundamental para poder tener una vida espectacular. Y todos los que sois estudiantes de mis sagas, espero que cuando lleguéis al libro 5º, que es la sanación del alma, que hagáis todos los ejercicios y cuando vengáis a mi evento intensivo Vuélvete Imparable os voy a enseñar a desengramar para romper esos engramas neuronales que están creando cosas similares al trauma en tu vida y por eso tus patrones se repiten una y otra vez. Porque no se puede manifestar nada nuevo si no tienes el canal totalmente limpio. Entonces necesitas estar limpio. Y el perdón y la gratitud son dos herramientas fundamentales para poder mejorar tu vida. Por eso, Oprah Winfrey le preguntaban que cómo empezó a crear su imperio y dijo que empezó agradeciendo. Tan sencillo como eso. Así que bueno, sin más, lo vamos a dejar aquí para no alargarlo mucho. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si crees que puede mejorar la vida de alguien este vídeo, le puede inspirar, ayúdame a compartirlo. Compártelo por WhatsApp, con tus amistades, por las redes sociales, por donde sea. Si todavía no me sigues, dale a seguir. Si lo estás viendo desde Facebook, pues dale aquí al botón de seguir. En Instagram, dale a mi nombre ahí, dale a seguir. Y si lo estás viendo desde el canal de YouTube, pues lo mismo. Suscríbete, dale a la campanita y activa las notificaciones. Y si quieres ir un paso más allá en este estudio y realmente le das más importancia al principio del mentalismo y a los estudios que enseño en la saga La Voz de tu Alma, que a todo eso que sale en la televisión, etc., entonces te espero dentro de la saga de La Voz de tu Alma. Son 11 tomos, este es el primero. Tienes que estudiarlos todos, ¿vale? La enseñanza no está completa si no estudias los 11 tomos. Te voy a dejar aquí abajo el enlace. Lo tenemos en mi página web y te lo enviamos a todas partes del planeta, o sea que te va a llegar a tu casa en unos días si hoy tomas la decisión de volverte un estudiante de la saga La Voz de tu Alma. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Estoy en la misión de crear un mundo de almas imparables. Lo vamos a conseguir, sí o sí. El mundo lo necesita y más ahora que nunca. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. ¡Chao!
¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde